Buenas noches, queridos amigos, queridas amigas de Rompe el Muro. Bienvenidos a este año 2026. Un abrazo, los mejores deseos para que este año que inicia sea de salud, de prosperidad, de alegría, de la realización de todos sus sueños. En efecto, inicia un nuevo año, pero lastimosamente arrastra temas del año pasado, y entre ellos están los recursos que vendrán y los problemas también de los distintos sectores. Desde esta perspectiva, vamos a conversar hoy sobre uno de los ejes de la sociedad importantes y sus proyecciones en este año, la educación en el año 2026. ¿Cómo le irá a la educación en el 2026? ¿Cuál es la perspectiva de la investigación en este año? Estas y otras preguntas serán respondidas por nuestro invitado, el doctor, el académico Agustín Grijalva. ¿Quién es Agustín Grijalva Jiménez? Es PhD en Ciencia Política por la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos, máster en Ciencias Políticas por la Universidad de Kansas, en el mismo país. Tiene una especialización en estudios latinoamericanos por la Universidad de Pittsburgh, abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y ha realizado estudios en Ciencias Humanas en la misma universidad. Es profesor del doctorado en Derecho de la Universidad Andina, docente de esta casa de estudios. Un gusto estar contigo, Agustín. Bienvenido. Buenas noches. No, el gusto para mí, Alexis. Muchas gracias por la invitación. Comenzamos quizás con una pregunta de contexto, contextualizante. La relación entre el Estado y los temas de inversión social no es fácil. ¿Cómo ves esta relación en el año 2025? ¿Cómo se dio? Bueno, ciertamente es preocupante, ¿no? Porque tanto en el Ecuador como en otros países de la región hay un debilitamiento, casi un desmantelamiento de lo que llamaríamos el Estado social. Es decir, este Estado que mira por las necesidades en cuanto a educación, a salud, a seguridad social. En el caso ecuatoriano en particular, los números son muy preocupantes, ¿no? La ejecución presupuestaria en el área de salud, por ejemplo, llega alrededor del 50%. Es decir, hay una mala gestión de la salud pública en el país. En materia de educación se produjo parecería que malentendido, por ejemplo, respecto al presupuesto de las universidades, que se da en definitiva por la falta de ejecución presupuestaria también adecuada por parte de las universidades. Pero eso, nuevamente, eso refleja un problema de gestión. Estamos a puertas también probablemente de una reforma en la seguridad social. El sistema del IES está en serias dificultades y es necesario un ajuste que esperemos sea adecuado. De manera que, bueno, y en materia laboral, también tenemos un alto desempleo que justamente lo sufren sobre todo los jóvenes, ¿no? Y los jóvenes profesionales en el país. De manera que es complicado porque incluso si se gradúan, y muchos no logran graduarse como bachilleres o luego como profesionales, pues también muchos de ellos no encuentran trabajo. Entonces, ciertamente es como bien indicabas, es una situación complicada la que heredamos del 2025. Una situación complicada en un entorno, en una propuesta gubernamental particular, ¿no? Estaríamos continuando un régimen neoliberal, iniciado un poco el 2018 con estos aspectos. Pero tenemos, dentro de este discurso, tenemos el déficit fiscal, también se habla de que a nivel de recursos los precios del petróleo, que es un ingreso particular, no es el adecuado. Hay condicionalidades en el pago de la deuda externa, se viene pagando la deuda externa o se debe pagar la deuda externa, y son factores que condicionan todos estos procesos de inversión social, no solo, por supuesto, pero hay otros factores que van más allá de estos económicos. ¿Cuáles factores dirías? Tú mencionas la gestión, por un lado. ¿Qué otros factores podrían darse para ver estos problemas? Lo que tenemos también es una grave crisis institucional, ¿no? Cuya máxima expresión está en la corrupción.
y en la infiltración por parte de grupos de crimen organizado en el sector público, ¿no? Allí pues hay dificultades porque seguimos encontrando corrupción escandalosa, ¿no? En la contratación pública. Estamos cerrando el año con nuevos escándalos, ¿no? Con nuevos ejemplos de corrupción, ¿no? Este software para salud y lo relativo a las plantas eléctricas, ¿no es cierto?, que se suponía que se iban a contratar. Entonces hay estas dificultades, y luego de que, desde mi modo de ver, afortunadamente ganó el no en la consulta popular, se ha generado una suerte de vacío, ¿no? Porque no se ve con claridad hacia dónde apunta el gobierno nacional, cuál es su propuesta alternativa. Más bien parecería que quiere insistir con algunas reformas puntuales que las planteaba para la nueva Constitución. Sí, quiere insistir, de hecho, en una entrevista con un periodista, manifestó que vamos a insistir en los caminos adecuados para el país. Y eso es negar una voluntad popular. Podríamos decir, dentro de estos factores, esa falta de voluntad política, esa incapacidad del gobierno para tomar decisiones. Podríamos hablar de que quizás algunos analistas también lo manifiestan, que el interés del gobernante es generar marcos utilizando el Estado para su propio beneficio, de él y sus grupos económicos. ¿Estás de acuerdo, no, con estas apreciaciones, o quizás hay otras ya desde lo político, quizás? Sí, bueno, en el plano de las responsabilidades personales es muy preocupante, ¿no? Hasta digno de censura realmente la actitud del presidente de la República, que en una situación tan difícil se ausenta por tan largo tiempo del país. Y esto ha sido criticado por sus, no solo por los opositores, sino por quienes le apoyan, porque realmente es inadmisible. Pero más allá de esto, claro, hay problemas estructurales, ¿no? Es decir, no hay gobierno porque no hay una organización política que lo sustente, ¿no? No tienen o no se ha seleccionado las personas con los perfiles, con la experiencia y con la voluntad política adecuada para además ejecutar propuestas, porque los problemas, como comentábamos, los problemas son muy concretos, están muy definidos y marcados, pero no las soluciones. No sé, por citar un ejemplo, fíjate, en materia de seguridad. O sea, el hecho de que se quiera reformar ahora la Constitución para sacar de los grupos vulnerables a quienes cometen delitos, a quienes están privados de libertad, y pasarle a otra sección de la Constitución, ¿eso realmente va a tener un impacto en la seguridad? Es una cuestión más bien simbólica, ¿no? Porque no es que, como se dice, porque está en esa parte de la Constitución, tienen privilegios, se genera impunidad. No, lo afirman, pero no hay argumentos ni datos empíricos que muestren que sea así. Es más bien una especie de exhibición mediática, ¿no es cierto?, populista, de que se está haciendo algo que causa cierta, digamos, impresión, ¿no?, pero que no tiene efectos reales. Los problemas de seguridad reales siguen allí, ¿no? El problema de lavados, el problema de falta de control de fronteras, el problema de falta de profesionalismo en las Fuerzas Armadas, los intentos de concentración de poder, la falta de independencia judicial, falta de autonomía e independencia de los órganos de control, de fiscalización en el legislativo, de legislación adecuada para afrontar estos problemas, etc. Entonces, nuevamente, los problemas los tenemos definidos y marcados, pero no las soluciones. No hay soluciones, y en efecto tu trabajo también, tú eres un conocedor de los temas constitucionales. Y
se plantea de que la Constitución o la Corte Constitucional podría buscar mecanismos para generar propuestas de remoción del cargo de este presidente que no aporta, ¿o no? ¿No hay visos? ¿No hay posibilidades? Eso no la tiene... revocatoria del mandato dentro de un año, en mayo, ¿o no sería? No tiene eso ningún sentido. No. A mi modo de ver es más una estrategia de lo mismo, de querer desprestigiar, deslegitimar, atacar a la Corte, ¿no? Porque una función de la Corte es asegurar la estabilidad institucional y constitucional del país. De manera que deberíamos llegar a una situación de profunda y aguda crisis que además tenga realmente un verdadero sustento jurídico constitucional prácticamente irrefutable para llegar a situaciones tan extremas, ¿no? Pero la Corte no puede, la Corte no es un actor político partidista, de manera que no puede jugar con este tipo de cuestiones, ¿no? Ya ha sucedido en el pasado en que ha habido, por ejemplo, en los paros nacionales. No es que la Corte se haya convertido en gobiernista, pero la Corte no podía permitir que haya rupturas constitucionales, que haya tal vez conatos de golpes de Estado, porque tiene que asegurar la continuidad constitucional. La Corte tiene competencias específicas, definidas, ¿no? Y no puede ni debe ir más allá de estas competencias. Y eso es lo que, en su mayor parte al menos, porque ha cometido errores graves, es lo que ha venido haciendo y es lo que debe seguir haciendo. Y no hay... ¿Cuál es la solución? Con una asamblea que tramita leyes sin ningún sustento profundo, ¿no? Y con el gobierno que está de viaje, se fue de vacaciones y luego de viaje. ¿Qué se puede hacer? No, bueno, ¿no? Es que, claro, digamos, hay salidas institucionales. Ya. Ahora está cuajando bastante la idea de revocatoria. Ajá, y la principal... digamos, fuente de que algo así vaya consolidándose va a ser la asidia, la pasividad del gobierno. O sea, si el gobierno no reacciona, pues yo creo que esa idea puede prosperar, ¿no? Pero claro, esa es una salida institucional, por ejemplo. Luego... Esperemos, tú decías al inicio, ¿no es cierto? Estamos iniciando un nuevo año. Esperemos de dentro del gobierno también y de la oposición, alguna iniciativa, pero para mí lo más importante es la iniciativa de la sociedad civil. ¿De la ¿no? sociedad? De la sociedad civil. Formulemos propuestas, ¿no? Por ejemplo, no es fácil, pero si es que los partidos políticos, los movimientos políticos no tienen la capacidad de hacer propuestas, comencemos a preparar, por ejemplo, y a presentar proyectos de ley. Es posible, según la Constitución vigente, presentar con determinado número de firmas, por ejemplo, proyectos de ley, ¿no es cierto? La Constitución vigente tiene numerosos mecanismos de participación, ¿no? Por ejemplo, a nivel local, fíjate, tenemos la silla vacía, que en algunos gobiernos locales ha sido usado activamente por movimientos, por organizaciones sociales. Esto debería extenderse a nivel nacional, ¿no? Para impulsar la gestión más eficiente, la rendición de cuentas de los municipios. Y así, digamos, hay que tomar la iniciativa desde la sociedad civil, porque lo que no podemos es dejarnos, digamos, rendidos a la pasividad o a la inercia de la clase política, en la que lamentablemente está cayendo. Muy importantes reflexiones, queridos amigas, queridos amigos, sobre las iniciativas. Hay mecanismos, nos dice Agustín, iniciativas para llevar a cabo leyes, propuestas atinentes de distintos sectores para dinamizar desde este lado, dado que el mandante no está en una dinámica, digamos, ¿no?
Y suena la muerte cruzada. ¿Tú crees factible que puede venir? Y si fuera, ¿en qué plazo lo ves? No es factible tampoco porque el presidente Noboa tiene mayoría en la Asamblea, ¿no? Es una mayoría relativa, no es sólida, pero por lo que vamos viendo, quienes además de ADN, los que abonan, digamos, a esa mayoría, al menos por ahora se ven relativamente estables, alineados. Entonces, en esa situación, no se justificaría la muerte cruzada realmente, ni creo que la Corte Constitucional encontraría argumentos, ¿no?, para viabilizar algo así. Y en cuanto a la oposición, pues tampoco tiene los votos, ¿no?, ni los argumentos. Entonces, no le veo, al menos por ahora, factible. Son comentarios diversos desde diversos sectores, un poco ante lo que se veía ante una falta de orientación o una falta de poner agenda, ¿no? No hay una agenda a la que se siga y por último a la que reaccionen los opositores. Con este contexto, queridos amigos que nos escuchan, conversamos la noche de hoy sobre la educación en el año que nace, en el año 2026. Nuestro invitado es el doctor Agustín Grijalva. Apreciado Agustín, con un contexto político, con un contexto macro social, digamos, que has expuesto, ¿cómo le irá a la educación en el 2026? ¿Cómo vaticinas? Por supuesto, desde la ciencia política, la ciencia social. No son vaticinios aventurados, ¿no? Desde tu conocimiento y fundamentación. Bueno, lo que sabemos es que la educación, ¿no es cierto?, me parece que ha dejado de ser uno de los puntos prioritarios en la agenda pública, y eso es negativo, porque la educación es la mejor inversión social que podemos hacer, ¿no? Sobre todo, digamos, a mediano y largo plazo. La educación, hace un momento que hablábamos de soluciones, la educación es una solución estructural, ¿no? Porque para los problemas de desempleo, por ejemplo, tener gente con mayor productividad, incluso con valores, ¿no es cierto?, cívicos, valores sociales adecuados, con proyectos de vida más claros. Todo eso es un beneficio no solo para estas personas como individuos, sino también para la comunidad, para la sociedad ecuatoriana. Entonces, por ejemplo, mucho se habla de los problemas de desempleo, ¿no es cierto?, la falta de trabajo, pero esto tiene que ser articulado, la política laboral tiene que articularse con la política educativa, para ver en qué áreas, por ejemplo, nosotros requerimos técnicos, requerimos profesionales en los cuales se pueda activar el sistema económico y la sociedad en general, y entonces allí, digamos, aumentar, ¿no es cierto?, la empleabilidad de las personas, ¿no?, las fuentes de trabajo. Pero hay cuestiones tan básicas como la salud, por ejemplo, me parece a mí. Es decir, con una población, hablando de los sectores más pobres, por ejemplo, ¿no?, es un país que todavía mantiene la desnutrición infantil, ¿no? Tiene de las tasas más altas en la región. Entonces, así, ¿cómo podemos mejorar la educación? Entonces tenemos que articularla con la política de salud, ¿no? Y luego, en general, las condiciones de salud precarias no son adecuadas para que los sectores más pobres puedan educarse y mejorar, ¿no es cierto?, sus niveles de vida. Luego, también la educación tiene relación directa con la seguridad, porque claro, si tenemos cientos de miles de chicos que no estudian, que no trabajan, que no tienen, por tanto,
futuro, no tienen un horizonte en su vida. Entonces, claro, muchos de ellos son reclutados por estos grupos de crimen organizado. Allí está el caldo de cultivo, ¿no es cierto? En la pobreza, en la falta de educación. De manera que para romper ese ciclo también tenemos la educación. Entonces, creo que desde la sociedad civil, lo que decíamos hace un momento, deberíamos, justamente como una de las propuestas eje fundamentales, ¿no es cierto?, de los cambios que requiere el país, justamente exigir, porque es un derecho, ¿no?, un derecho social, exigir mayor apoyo, mayor priorización, mayores cambios y mejoras en materia educativa. Es una exigencia por un lado, pero por otro, cuando tú planteabas la agenda educativa no está en el ojo de la agenda pública, ¿no será también que la educación ha perdido su condición de imaginario en la sociedad civil, en la gente? Cuando ves a graduados que no tienen empleo, dices, ¿para qué me voy a matar estudiando si es que no tengo empleo? ¿También ha perdido cómo recuperar? ¿O es dual? ¿O crees que sí es posible que desde la sociedad civil estén peleando por la educación, o se pueda pelear por la educación? Es que tiene que ser, digamos, una política integral, ¿no es cierto? Por ejemplo, tú bien mencionas la falta de fuentes de empleo, pero eso ya tiene que ver directamente con la política económica, con la política productiva, ¿no es cierto? Yo creo, para más bien movernos, digamos, desde la educación, cómo se ve esto. Por ejemplo, creo que es necesario profundizar en la idea de pertinencia, el principio de pertinencia, es decir, formar en áreas profesionales, técnicas, que el país realmente requiere, porque en algunas tenemos déficits importantes, ¿no? Qué sé yo, si mal no recuerdo, en el caso de enfermeros, por ejemplo, enfermeras, ¿no es cierto? Ciertas áreas técnicas falta gente, y entonces ahí es lo que tiene que empatar la política laboral y la educativa, generando programas, ¿no es cierto?, que respondan a estas demandas económicas, de manera que las personas encuentren empleo. Pero nuevamente, para que esos sectores económicos se activen, se requiere las políticas adecuadas. Yo oía en un programa de televisión el presidente de la Cámara de la Pequeña Industria, acá en Pichincha, y decía, bueno, con tasas de 60%, ¿qué pueden hacer las pequeñas y medianas empresas? ¿Qué empleo pueden dar? Y son la mayor parte de la economía del país. Y entonces, si no hay ese empleo, tienes toda la razón. Bueno, ¿para qué se educan los jóvenes? Entonces, esto es otra cosa que falta en el país, una visión más integral, más articulada. Tenemos unas visiones no solo muy cortoplacistas, sino también muy sectorizadas y superficiales, ¿no? Como lo que mencionábamos respecto a seguridad, que al creer que cambiamos la letra de el lugar de un artículo en la Constitución, vamos a cambiar la realidad. Si estamos absorbidos por un legalismo ingenuo, absurdo, ¿no? No solo es propio de los abogados, sino de la cultura política ecuatoriana. La cultura política, de una visión también de la gente, ¿no? Dice, en la consulta se decía, es la Constitución del 2008 la que impide ciertas cosas, cuando una Constitución en sí no impide, ¿no? Eso es un marco general y serán las leyes emanadas las que posibilitan o no, ¿verdad? La mayoría de ejemplos que nos ponían no nos explicaban por qué impide. Era simplemente retórica, ¿no? Y de comunicación política. Sí, exactamente. En esto, al inicio, digamos, los años 50, graduado del colegio, una posibilidad de empleo. Graduado de contabilidad, una posibilidad de empleo. Pasan los años, graduado de la universidad, egresado de la universidad, empleabilidad. Luego no, graduado de la universidad, empleabilidad. Luego no, maestría, posibilidades. Y ahora ni siquiera
te asegura la empleabilidad un título de maestría, un título de tercer nivel. ¿Cuál es la situación de la educación superior en este país? ¿Y cómo viene en el 2026? Bueno, sabemos por los datos que ha aumentado la oferta, ¿no es cierto?, de cupos universitarios, pero no lo suficiente, porque de todas maneras creo que son 4 de cada 10 bachilleres que reunirían los requisitos para ingresar a la universidad no están ingresando. Entonces, seguimos con un problema de déficit en cuanto a los cupos universitarios, ¿no? De todas maneras, ha crecido la oferta y ha crecido también el posgrado, ¿no? El número de programas de posgrado y de matrículas en el posgrado ha crecido. El problema, me parece, es que la educación nunca puede ser un asunto puramente cuantitativo, ¿no? Tiene que ser siempre también cualitativo. Por ejemplo, yo soy de la idea de que las universidades no solo responden a las demandas económicas, sino que la educación, como es una tarea creativa, social, innovadora, puede también generar, ¿no?, nuevos espacios con sus ofertas, con nuevos profesionales, nuevos especialistas, nuevos técnicos, etcétera. Puede generar también, por ejemplo, nuevas formas o nuevas áreas de producción, ¿no? Mira, Alexis, yo los últimos meses que he podido viajar un poco, te digo con sinceridad, quedo impresionado cómo otros países, ¿no?, que producen muchísimo menos que nosotros, por ejemplo, en cuanto a diversidad agrícola, pero desarrollan tantos productos, ¿no?, tantos productos distintos, diferentes, ¿no? Por ejemplo, ¿no es cierto?, en el caso de Aruba, que ellos, digamos, es una isla que vive básicamente en base al turismo y tiene solamente estos pencos, ¿cómo es?, con los que se produce, ¿no es cierto?, cabuya. Esto es casi toda la isla. Y de eso sacan como 10, 15 productos distintos. Y los venden a los turistas, los exportan, ¿no? Ahora que estaba en Brasil, veíamos con mi esposa en un supermercado, ¿no?, cómo hacían dulces de banana, mermelada de banana, ¿no? Y nosotros lo único que le ponemos a la banana es le mantenemos las cáscaras. Y no desarrollamos todo lo que pudiéramos una industria alimenticia, ¿no? Un valor agregado. Un valor agregado. Pequeñísimo tenemos, ¿no? Exactamente. Y seguimos con en cambio con la obsesión extractivista. Allí en Brasil veíamos, por ejemplo, todas esas frutas amazónicas. Todas las convierten, ¿no?, en una serie de productos alimenticios. Y muchos los exportan y eso genera trabajo, genera ingresos, pero acá no, acá seguimos con la obsesión de que tiene que ser el petróleo, tiene que ser la minería o el país no tiene salida económica. Entonces también es la falta de educación o la mala calidad de la educación la que lleva a esta falta de productividad, esta falta de innovación, ¿no es cierto?, esta falta de creatividad también para la actividad económica. Tenemos que tener más iniciativa, ¿no? Y dejar de obsesionarnos simplemente con desgarrar a nuestra biodiversidad y a nuestra tierra, sacando hasta el último grano, hasta la última onza de cobre o hasta la última gota de petróleo. Tú manifestabas varias cosas importantes. Decías, se ha incrementado el número de universitarios, no lo suficiente. No hay estudios o no se vislumbran estudios de esta pertinencia, es decir, necesitamos más enfermeras, se abren plazas para enfermeras, se cierran plazas, digamos, qué sé yo, para abogados, no digo que sea así, sino
hay un estudio de que hay muchos abogados, se cierran por un rato, se abren para técnicos. ¿Hay esto o no se da? ¿O no lo ves? Habría que revisar si hay investigaciones más recientes, pero de la información reciente que he visto, se mantiene la misma estructura ineficiente de siempre. Es decir, la mayoría de graduados siguen siendo, ¿no es cierto?, de administración, abogados, ¿no? Siguen las mismas profesiones, no se ve. Creo que a nivel de los institutos sí hay nueva oferta, ¿no? De acuerdo, respondiendo a las nuevas tecnologías. Allí hay institutos superiores tecnológicos. Eso es importante, ¿no? Sí. No todos quieren ir a la universidad también. Claro. Yo cuestiono un poco, no me convence del mucho esto que ha hecho el gobierno de trasladar la CENESID al Ministerio de Educación. Solo Ministerio de Educación. Pero puesto que lo han hecho, bueno, por lo menos que se fortalezca la articulación, ¿no es cierto?, entre el bachillerato y la oferta universitaria, ¿no es cierto? Una brecha difícil, ¿no? Para ver, ya que están en la misma Secretaría, ¿no es cierto?, de Estado, en el mismo ministerio, coordinar para ver, por ejemplo, cómo, aparte de estos jóvenes que puedan más bien seguir, fortalecer el área de colegios técnicos o de institutos superiores, y en las mismas universidades abrir, digamos, también nuevas ofertas, ¿no? Nuevas carreras, nuevos posgrados, porque yo veo que mantenemos la misma estructura tradicional que no necesariamente responde a las demandas de empleo del país. Muchas gracias, Agustín, por estos temas de educación superior que nos plantean diversas aristas, plantean la relación empresa y universidad, la relación pertinencia de lo que se estudia, para qué se estudia también, ¿no? Muchas veces los currículos no son pertinentes. Vamos a ver más en detalle este estudio, este análisis de la educación superior. Tú mencionabas, querido Agustín, estos aspectos que son necesarios, aspectos que no se han articulado o que siguen haciéndose con base a propuestas de hace unas décadas, siguiendo tendencias, una inercia, una falta de agenda y de incidencia. ¿Cómo miras tú lo que se hablaba precisamente de los temas presupuestarios por un lado y por otro lado de las proyecciones de universidad y empresa, que ya un poco detallabas la necesidad de aquello? No hay muchas empresas tampoco en el país. Mencionabas que hay créditos altísimos para que se dinamicen las pequeñas y medianas empresas o la economía popular y solidaria, que es la que da empleo. Con todo eso, conjugando estas fichas de este rompecabezas, ¿cómo miras estas proyecciones, estas relaciones, estas potencias, sinergias? Sí, interesante lo que mencionabas del criterio de pertinencia. Quisiera aclarar que yo no tengo una visión economicista de la educación. O sea, lo que estamos hablando es un aspecto, una faceta en la que estamos ahora concentrados de la relación entre educación y economía. Pero la educación es mucho más amplia, ¿no? Forma en valores, forma en capacidad crítica, es una fuente esencial de la cultura o las culturas, ¿no es cierto?, del arte, de las humanidades. Eso quiero aclarar. Pero bueno, ahora estamos atendiendo más a esta relación con la producción. A mí me llamaba mucho la atención que cuando se planteaba una nueva constitución se repetía mecánicamente una y otra vez que es por culpa de la constitución que no había inversión, ¿no? Y a ninguna de estas personas que tenía esta visión, le escuché ninguna referencia sobre educación. Y a mí me parece es un grave error, porque la educación es clave para la productividad, pues. En todo el mundo, ¿no es cierto?, si es que no se forma no solo trabajadores, no solo especialistas, sino también profesionales
adecuados, eficientes, ¿no es cierto?, en un sentido, yo diría, repito, no solo económico, pero también económico, ¿no es cierto?, porque la educación no es solamente un factor económico, sería empobrecerla, deformarla, pero es también determinante para la economía. Si no se forma, entonces, digamos, gente que sea productiva, pues obviamente, ¿cómo va a haber inversión? ¿Qué empresas extranjeras van a venir? Y los propios capitales nacionales, pues, van a sufrir, a encarar graves limitaciones. Entonces, un problema, y esto los economistas lo han estudiado, un problema que tenemos en el país justamente por las deficiencias de educación, es la baja productividad, ¿no? La baja productividad del trabajo en el Ecuador. Pero sobre esto no se dijo nada. No, parecería que no hay ningún problema, parecería que todo marcha sobre ruedas en este sentido, ¿no? Entonces sería bueno ver por parte de las empresas, ¿no es cierto?, iniciativas en este sentido, pero reitero, no empobreciendo lo que es la educación, porque el momento que se reduce a la educación a un factor meramente productivo, se la está degenerando, se la está deformando, no solamente reduciendo, porque la educación, ¿no es cierto?, forma ciudadanos, forma seres humanos, digamos, o debe formar seres humanos socialmente responsables. Debe formar en cuanto a la identidad, en cuanto a la historia, la memoria de un país, etc. Y a esto, claro, se suma también el hecho de que debe preparar a la gente para que, pues, tenga un trabajo que le permita unas condiciones dignas de vida. Entonces, nuevamente regresamos a esta visión integral, ¿no es cierto?, que debería tener el Estado y deberían también tener las empresas, porque los trabajadores incluso son más productivos, trabajadores con una buena cultura general, trabajadores que sepan valorar el trabajo en equipo, que sepan interactuar, ¿no es cierto?, en comunidad, que tengan un sentido, ¿no es cierto?, una autoestima, no solo individual, personal, sino con su ciudad, con su provincia, con su país, ¿no? Y allí, respondiendo a tu otra pregunta en otra de las secciones, las iniciativas no tienen que venir solo del gobierno, también tenemos los gobiernos locales, ¿no?, y las comunidades locales, que deben y pueden tomar iniciativas en esos niveles locales, regionales, de acuerdo a sus realidades también propias. Y sin duda, mencionas una cosa que es clave. No hay inversión por cuanto no hay un talento humano que posibilite que una empresa, llamemos, se me ocurre, de software avanzado se instale en el país. No hay suficiente talento humano en las distintas áreas que requiere una empresa, porque si es empresa de software, no solo son ingenieros en sistemas, sino es multidisciplinario. Así es. Y para esto está también vinculado a un componente que es la investigación. ¿Cómo ves la investigación en sí, que es deficiente, el estado de la investigación, el presupuesto asignado para investigación en nuestros países sudamericanos es poco, quizás la excepción es Brasil, ¿no? Pero ¿cómo ves esta proyección de la investigación y el estado de la investigación en la universidad, en la academia? Claro, nuevamente no hay conciencia en el país sobre el potencial, las proyecciones de la investigación, ¿no? Porque se considera superficialmente que es algo inútil, puramente académico, que no tiene aplicación práctica, casi un desperdicio de recursos, y nada más falso que eso, pues. Es absurdo, es una visión totalmente irreal, ¿no?, de lo que, incluso de lo que es una economía, ¿no?
nosotros tenemos como país ciertas condiciones, ciertos potenciales tan importantes, ¿no? Que no tomamos en cuenta para impulsar adecuadamente la investigación. Por poner un ejemplo, leía yo que uno de el investigador más citado en el mundo en este momento sobre ranas es un ecuatoriano, ¿no? Es Santiago Ron, de la Universidad Católica. Porque, bueno, está por supuesto la tenacidad y todos los méritos de Santiago. Pero el Ecuador es el país con mayor biodiversidad de ranas en el mundo. O sea, esto para poner un ejemplo de cómo la realidad del país, sus potencialidades, ¿no es cierto?, pueden y deben estar vinculadas a la investigación, ¿no? Este me parece a mí que es el enfoque que necesitamos. Somos también uno de los países más biodiversos del mundo. Yo mencionaba el caso de la industria alimenticia, que tiene cierto desarrollo importante en algunas partes del país, Ambato y otras, pero podría ser muchísimo más. Nosotros tenemos grandes potenciales desperdiciados, porque todos caemos en el rentismo. Ese es el problema, ¿no? Ahora oigo por todo lado quererle culpar al Estado, ¿no es cierto?, de todos los males. Antes era la Constitución, ahora es el Estado, ¿no? Bueno, pero el sector privado que tenemos también en buena parte es un sector rentista. Un sector que no le falta, no invierte en investigación, entonces no tienen innovación, no producen estos nuevos bienes, productos, servicios de los que hablábamos. No diversifican mercados. No son productivos, no diversifican mercados, ¿no? El gobierno tampoco les ayuda, sino que les convierte en compañeros de estas redes rentistas. Y claro, así tampoco hay crecimiento económico y por tanto tampoco hay trabajo, ¿no es cierto? Pero la solución que se busca es privatización al final, porque no se le quiere dar el nombre, pero lo que se quiere es que el Estado se deshaga, ¿no es cierto?, de su presencia en diversos sectores de la economía, para entonces que ingrese la iniciativa privada y entonces supuestamente allí todo va a cambiar, va a haber trabajo para todos, pero digamos, esto tiene mucho de mito, porque en el sector público de la economía no es que el Estado necesariamente, intrínsecamente tenga que ser ineficiente. Tenemos en economías alrededor del mundo ejemplos en que el Estado puede ser eficiente. Aquí mismo una empresa como Etapa, por ejemplo, en Cuenca, ¿no es cierto?, de telecomunicaciones, agua, es altamente eficiente. Y tenemos también empresas privadas que son rentistas, que son ineficientes. Lo fundamental, nuevamente, es la gestión, ¿no? Es la gestión, es la educación, ¿no es cierto?, la productividad. Son también estos factores políticos de los que hablábamos, ¿no? Porque lamentablemente no, frente a todos estos problemas, no hay en la clase política un compromiso real, serio, ¿no es cierto?, por buscar las grandes soluciones que requieren estos grandes problemas. Integrados, interrelacionados, sinergias necesarias, totalmente, carencias. Totalmente. Me olvidaba el caso del software. Nosotros tenemos muy buenos programadores, diseñadores de software, ¿no? Sobre todo, recuerdo Loja, Cuenca, hasta el punto que muchos de ellos trabajan para empresas en otros países. Trabajan online. ¿No? Trabajan online, ¿no? Pero, ¿dónde está la política ecuatoriana, ¿no?, pública de desarrollo de la industria de software? No existe. No existe. Es otro ejemplo, ¿no es cierto?, de potencialidades desperdiciadas, desaprovechadas. Que estamos casi llegando al final de este diálogo, mi querido Agustín. ¿Qué perspectivas, más de las que hemos hablado, qué aspectos de los que hemos tocado, otros que quisieras tocar sobre este tema, qué visiones y qué soluciones
tú has dado esencialmente soluciones, sociedad civil, capacidades, trabajos. ¿Qué quisieras contarnos sobre esto además? Bueno, otra cosa que creo que tenemos que discutir en la educación es el impacto de las tecnologías, ¿no? Y sobre esto también no le oigo yo a ningún político, no hay ningún proyecto de ley, no hay ninguna iniciativa, no hay ningún acuerdo ministerial, nada, ¿no? Y es un problema gravísimo, porque estamos viviendo, ¿no es cierto?, en el mundo un impacto profundo y lamentablemente muy negativo, ¿no?, de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, de todas estas, de la educación virtual, que podrían ser grandes ayudas, si es que son, digamos, adecuadamente utilizadas en el proceso educativo. Pero lo que están haciendo, y no hay tampoco en esto tenemos política pública ni debate público, lo que están haciendo es desplazando, ¿no es cierto?, al diálogo, a la interacción, a la experiencia comunitaria y humana que debe ser siempre la educación, y bajando aún más la calidad de nuestra educación, ¿no? Pero sobre esto no veo nada. O sea, sería interesante que el Ministerio de Educación diga, ¿no es cierto?, regule, inicie campañas masivas, ¿no es cierto?, respecto, por ejemplo, al uso de la inteligencia artificial. Entonces, creo que estos aspectos son fundamentales. Otro aspecto esencial que tiene que ver con nuestra realidad como país es el de nuestra biodiversidad, ¿no? Yo escucho que a quienes defendemos a la naturaleza, nuestra biodiversidad, casi que nos etiquetan de loquitos. O sea, somos los ecologistas, raros, los ecologistas infantiles. Yo creo que es al revés. Creo que la falta de objetividad, de madurez, ¿no es cierto?, de visión de qué país realmente tenemos, viene de quienes no quieren tomar conciencia. Es un país, ¿no es cierto?, varían un poco los datos, pero está por kilómetro cuadrado, es el país más biodiverso del planeta, por kilómetro cuadrado, ¿no? Y luego está entre los 5 a 10 países más biodiversos del mundo. Esto, ¿no es cierto?, es parte de nuestra identidad. Cuando en el Ecuador se escribe, fuera del Ecuador se escribe, se investiga, se discute en foros internacionales, los temas recurrentes son su biodiversidad y su diversidad cultural. Y aquí mismo, ¿no?, yo creo que no valoramos suficientemente, nuestra educación no valora suficientemente esto. Entonces, por ejemplo, un tema como los derechos de la naturaleza debería ser un tema también educativo que cruce transversalmente todo el sistema educativo, desde la escuela, los colegios, las universidades, ¿no?, para que nuestros niños, nuestros jóvenes aprendan cuál es el Ecuador real, cuál es el país que efectivamente tenemos, ¿no es cierto? Y de allí se pueden derivar incluso también opciones alternativas económicas, ¿no?, que en otros países están mucho más desarrollados, con mucha menos biodiversidad, ¿no? Costa Rica, por ejemplo, creo que tiene la cuarta parte de nuestra biodiversidad, pero la manera como ellos han desarrollado el ecoturismo es enormemente superior, ¿no? Entonces, creo que estos aspectos, nuestra diversidad cultural y nuestra diversidad biológica, deben ser parte más importante de nuestra educación, ¿no es cierto?, formal e informal, y a partir de allí también reflexionar sobre alternativas económicas que son posibles, que son reales, para mejorar también, pues, nuestros niveles de empleo y en general una vida, digamos, más digna para todos los que habitamos el país. Importantes estos aspectos. La universidad debe incidir en esto directamente, entonces. Es su misión. Es una misión, ¿no? Es su misión, es su razón de ser, ¿no? La universidad es la conciencia
crítica de un país, pero esa crítica es una crítica propositiva, es una crítica innovadora, creadora, ¿no? Es una crítica que reflexiona sobre los grandes problemas de una sociedad para plantear también las soluciones estructurales, las mejores soluciones, ¿no? Sin caer con esto, repito, en una visión productivista, ¿no es cierto?, de simplemente de que la universidad responde a demandas del mercado. Todo lo contrario, ¿no? Tienen que ser soluciones integrales, lejos de esta visión puramente economicista que no va a resolver nada, porque como venimos conversando, los problemas están articulados, son integrales y las soluciones también deben ser integrales. Visiones integrales y visiones que involucren sociedad, Estado y también 3 puntos claves: biodiversidad, diversidad cultural, tecnologías, como ejes en los cuales debe opitar la universidad. Inteligencia artificial. ¿Qué propuestas da la universidad para política digital, inteligencia artificial, en uso, dominio, tecnología, ciencia también, ¿no? Varios de estos temas. Sí, además los temas del presente, ¿no? Para que estas tecnologías nos ayuden a subir el nivel académico, no a bajarlo. No a bajarlo, sin duda, más allá del debate de la evaluación. Hay muchas riquezas, no solo pedagógicas, sino también de un crecimiento en el conocimiento en sí. Muchas gracias a Agustín Grijalva, muchas gracias, querido Agustín, por estar con nosotros en este programa. Queridos radioescuchas, de nuevo un feliz 2026. Tenemos un panorama que nos abre la puerta, Agustín. Diversos ejes para trabajar, para incidir, para discutir, para proponer sobre todo. Les saludo a todos ustedes, les espero el otro jueves en otro diálogo con la educación. Soy Alexis Oviedo, agradezco a Tito Chela, por supuesto, que nos apoya en cada producción de este programa. A Agustín reitero mis agradecimientos. Gracias. Salud y alegría para todos, hasta el siguiente jueves. Buenas noches.